Hola, tras las sesiones que vimos el otro día de Introducción al Machine Learning y las sesiones prácticas que habéis tenido, vamos con la sesión 4 en la que haremos una introducción al Deep Learning. Primero empezaremos con una serie de conceptos básicos. El Deep Learning y las redes neuronales artificiales se basan en el concepto de neurona. Como supongo que ya sabréis, la comunicación cerebral se debe a un conjunto de fibras nerviosas que, vistas desde fuera, podrían parecer como cables. Nuestro cerebro está compuesto de una sustancia gris que contiene hasta 10.000 millones de neuronas. Las neuronas se comunican entre sí y pueden ser capaces de enviar, recibir y almacenar señales. Y también son capaces de crear datos nuevos y poder transmitir mensajes entre ellas. Es importante conocer que cada neurona tiene cientos de conexiones con otras células. Vemos en la figura a la derecha un esquema básico de la neurona. Tenemos como los cables que comunican unas con otras son los botones sinápticos. Tenemos el axón y tenemos las dendritas. El trasvase informativo entre las diferentes neuronas se produce a nivel de una unión especializada que se denomina sinapsis. A través de esta sinapsis, la actividad eléctrica de una neurona, determinada neurona presináptica, influencia la actividad de una segunda neurona que llamaremos postsináptica. Por lo general, la comunicación sináptica suele producirse entre la terminación del axón, la parte más larga de la célula nerviosa emisora, y el soma celular de la neurona receptora. Las neuronas están separadas entre sí por una pequeña ranura conocida como el espacio sináptico o intersináptico. El contacto entre neuronas se produce entre un terminal del axón y una dendrita de otra neurona. Se hace mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los llamados botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón que conectan con otra neurona en la sinapsis. Vemos en la figura cómo los botones sinápticos están en la parte inferior izquierda que comunicarán con las ramificaciones del axón de la otra neurona con la que estamos comunicándonos. Vista un poco la parte biológica de lo que es la neurona, vamos a empezar explicando cuáles son los inicios de las redes neuronales. Los padres de las redes neuronales son Warren McCulloch y Walter Pitts. Ambos propusieron un modelo matemático lógico de la neurona, que es la base de las redes neuronales artificiales que se usan a día de hoy. El modelo de la neurona implica que la neurona en sí es un proceso todo o nada, es decir, en este caso no tenemos término medio, es completamente binario. Cada neurona necesita un número mayor de 1 de sinapsis para poder activarse. Y el único retraso que se introduce es el conocido como retraso sináptico. Si tenemos una sinapsis inhibidora, que se ve en la figura que tenemos como unos terminales blancos, impiden la activación de la neurona. Es decir, con que haya una sinapsis inhibidora, esta neurona no se va a activar. Y también postularon, por último, que la estructura de la red neuronal no varía con el tiempo. Esto lo publicaron en 1943 en el libro que es básico para redes neuronales llamado A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo funcionan las neuronas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que la neurona 2 tiene como estado la neurona 1 en el instante anterior. Como hemos dicho, el único retraso es el sináptico. Aquí tendríamos una puerta OR, ¿vale? En el caso de que tanto o la neurona 1 o la neurona 2 tuvieran impulsos activadores, la neurona se activaría. La neurona 3 se activaría. Aquí tenemos la puerta AND, en la cual necesita que los dos impulsos 1 y 2 sean activos para poder activarse la neurona 3. Y finalmente tenemos la puerta en la cual solamente se activará la puerta 3 si, en este caso, la neurona 2 en el T-1 era 0, porque aquí es un impulso inhibidor de la neurona 2. Con este sistema se pueden construir fácilmente las puertas AND y OR típicas. Quiero hacer especial mención a los símbolos que tenemos, el símbolo de mayoría y el símbolo de unión, que son importantes para poder expresar la notación matemática que introdujeron McCulloch y Pitts. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo un poco más complicado de neurona. Vemos como la neurona 3, su salida es el OR
de lo que pasó a la neurona 1 en el instante anterior y la neurona A en el instante anterior. La neurona A, como podemos ver también, es, en este caso, el AND de lo que pasó en la neurona 2 en el tiempo t-2, pero negado, y la neurona B, que en este caso es otra vez la neurona 2 en el tiempo t-3, porque vemos aquí el retraso de la neurona 2. En el caso de la neurona 4 podemos ver que es la neurona 2 en el instante t-1 y la neurona B en el t-1. La neurona B en el t-1 tenía un retraso ya de la neurona 2, con lo cual será la neurona 2 en el tiempo t-2. Con este tipo de estructuras y operaciones básicas AND y OR podemos establecer diferentes patrones de funcionamiento de las neuronas. Nuestro cerebro tiene diferentes conexiones neuronales. Tenemos el lóbulo parietal inferior, el lado derecho, el lado izquierdo, el anterior. Y nuestro cerebro pues tiene diferentes zonas. Podríamos ver que cuando estamos pensando hay unas zonas que se ponen en rojo, que sería la mentira, y unas zonas que se ponen en azul, que sería la verdad. Podemos ver cuando si tenemos un cerebro que está bastante estimulado, hay bastantes conexiones entre las neuronas. Mientras que en un cerebro que está poco estimulado, vemos como varias de las neuronas están aisladas. Cuanto más activos estaremos, más relaciones hay entre las neuronas y más se activarán entre ellas. Así que nada, hay que mantener el cerebro activo, lo más que se pueda. Visto el modelo de McCulloch-Pitts, vamos a avanzar hacia las redes neuronales actuales. Hebb, en su libro The Organization of Behavior and Neuropsychological Theory, propuso que cuando una neurona A toma parte de manera más o menos constante y frecuente en la activación de una memoria B, se produce un refuerzo en la conexión sináptica de A a B. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una conexión muy frecuente entre dos neuronas, esa conexión cada vez se hace más fuerte y el cerebro la prioriza más. Entonces, logramos el modelo de la regla de aprendizaje de Hebb, que es base del aprendizaje computacional de día de hoy, en el cual nosotros tenemos unos pesos de las conexiones de las neuronas de la I a la J, ¿vale? Se representan como W y J. Si las neuronas de origen y destino se activan, los pesos serán más altos, es decir, es más probable que la información de la neurona I a la neurona J avance más rápidamente si estas han sido conectadas más frecuentemente, sobre todo con el hábito y el aprendizaje. Podríamos ver que el peso de la neurona IJ en el instante t+1 es el instante anterior más un cierto peso por la multiplicación de las salidas. En este caso, podríamos pensar que la notación la establecemos como WIJT es el peso de la sinapsis IJ antes de la activación, WIJT+1 es el peso de la sinapsis IJ después de la activación, y subía la salida de la neurona I, que es la entrada en J, la salida de la neurona J es I sub J, y al final mu es el coeficiente de aprendizaje. A través de este modelo de aprendizaje de Hebb se desarrolló lo que es el modelo del perceptrón, que es la siguiente evolución en la construcción de la estructura de las redes neuronales artificiales que estamos usando hoy en día. El perceptrón nació como inspiración de Frank Rosenblatt, que es un científico americano que vivió hasta el año 71. El modelo de Rosenblatt define una neurona perceptrón, conocida como unidad lógica de inferencia, como un dispositivo que tiene m entradas, de x sub 1 hasta x sub m, siendo m mayor o igual que 1, tiene una salida, que denominaremos y, y tiene m más 1 valores adicionales. Los pesos desde w sub 1 hasta w sub m, que son los pesos inhibidores o excitadores, y un teta, que es el umbral. Es importante mencionar que tanto las entradas como las salidas pertenecerán al rango de 0, 1 y que tanto teta, el umbral teta, como los pesos w sub i serán números reales. En este caso, se considera que la salida de la red o el cálculo de la red es el producto de cada una de las entradas por sus pesos. Es decir, x sub 1 por w sub 1 más x sub 2 por w sub 2 más x sub 3 por w sub 3. Y luego tenemos la función de activación, f sub h, que depende del valor del umbral teta. Es decir, nosotros consideramos el valor que hemos calculado de net y lo ponemos en esta función de activación. El ejemplo que tenemos en la transparencia actual es una función de activación función escalón. Es decir, si la salida de la red supera el valor teta, la salida total será un 1. La y será un 1. Pero si no supera el teta,
la salida y valdrá 0. ¿Vale? Como explica la fórmula de abajo, y de t más 1 será igual a 1 siempre que el sumatorio para todos los y de w sub i por x sub i en el instante anterior sea mayor o igual que θ. Por favor, tened en cuenta la notación de que son dos instantes temporales distintos como hemos visto antes por retraso sináptico. Por ejemplo, vemos en esta transparencia el ejemplo de la puerta AND. Es decir, yo tengo dos entradas, x1 y x2, ambos con pesos w sub i igual a 1. Si calculamos la red, el net sería sumatorio desde i igual a 1 hasta i2 de x sub i por w sub i. Es decir, x sub 1 w sub 1 más x sub 2 por w sub 2. Sustituyendo los valores de los pesos nos queda x sub 1 por 1, x sub 2 por 1. Si la suma de ambos queda mayor o igual que θ, el i será 1. Si es menor que θ, el i es igual a 0. Vemos abajo una tabla de estados. La función AND, bueno, como ya sabemos, solo da 1 cuando x sub 1 y x sub 2 valen 1. El sumatorio en este caso nos va a dar 2. Si nosotros ponemos como θ como umbral el 2, solamente en el caso de la puerta AND valdrá 1. Entonces podríamos tener una recta umbral que separaría entre los ejemplos negativos y los positivos. Todas las combinaciones que están por debajo de la línea azul, el 1, 0, el 0, 0 y el 0, 1, darían salida igual a 0. Mientras que todas las combinaciones, es decir, la única que hay, donde el x sub 1 y el x sub 2 valen 1, nos daría como salida final 1. Aquí tenemos la puerta OR. La puerta OR, como sabéis, es cierto, la salida es cierta, siempre que tanto x sub 1 o x sub 2, uno de los dos valgan 1. Si valen los dos 1, mejor que mejor. Tenemos aquí abajo la tabla, 0, 0 da salida 0, 0, 1 da salida 1, 1, 0 da salida 1, 1, 1 da salida 2. En este caso, el umbral lo hemos puesto a 1. Para que se nos den las combinaciones 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, la salida será 1 o 2 y superen el umbral. En este caso, la línea de antes se mueve un poco diferente, dejando solamente como caso donde la salida de la red va a ser 0, el caso en el que ambas entradas, x sub 1 y x sub 2, valían 0. En el fondo, nosotros tenemos, para caracterizar una red neuronal, tenemos el sumatorio del producto de cada una de las entradas por los pesos, más el umbral, que lo que nos hace es ver la salida de la red para esa red que hemos calculado. Entonces, según vamos moviendo las diferentes funciones, pues vamos viendo cómo las diferentes líneas que separan las poblaciones se van moviendo. Y en este caso, es capaz nuestra red de separar bien funciones lineales. Sí que es cierto que, bueno, se puede desplazar el espacio en el que nos estamos moviendo si metemos un bias inicial. Pero en el fondo tendremos siempre como dos montañas, una zona negativa y una zona positiva, que estará siempre movida por la dirección de los pesos. Una vez visto el modelo del perceptrón, vamos a ver en la siguiente parte de la sesión de hoy cómo se realiza el aprendizaje en perceptrones. Como siempre, primero referenciamos a las personas que impulsaron este primer modelo matemático de aprendizaje, que en este caso son Bernard Widrow y Marcian Hoff, ambos aún vivos en la actualidad. Juntos propusieron el primer modelo matemático de aprendizaje para el perceptrón. En este caso, usamos el descenso del gradiente que vimos en la sesión del otro día, usamos la regla delta. Es decir, nosotros nos realimentamos a partir del error del sistema para modificar los pesos que multiplicaban las entradas, en un valor proporcional al gradiente decreciente de dicha función de error. Es decir, los pesos se actualizan según sea el error entre la salida esperada y la salida obtenida. En este caso, el error lo calculamos como la diferencia cuadrática media entre la salida de la red con los pesos actuales y las salidas deseadas. En este caso, se ajustan los pesos de manera proporcional a la delta o la diferencia entre la salida deseada y la obtenida. En este caso, podríamos ver el mecanismo de la siguiente manera. Se asigna unos pesos iniciales arbitrarios. Se determina la dirección de mayor pendiente y se modifica los pesos de manera que los pesos de la siguiente etapa estén por debajo. Siempre intentando buscar el mínimo del error.
En este caso podemos ver la primera red Adaline del año 1960. Nosotros tenemos, en este ejemplo gráfico que tenemos tres entradas, x1, x2 y x3, cada uno con su peso, w1, w2, w3 y el umbral teta. La salida de la red, otra vez más, es el producto de los pesos por las entradas, x1, v1, x2, v2, x3, w3. Y como siempre, la salida real de la red, la i, será pasa la función de activación por la red. El objetivo de la red Adaline es minimizar el error cuadrático entre la salida y el valor deseado. Llamaremos a este error delta sub p, que es la diferencia de d sub p, que es la deseada, menos y sub p, que es la salida obtenida realmente por la red. En este caso, nosotros los pesos de la etapa siguiente serán los pesos de la anterior y una relación del delta de los pesos, que es, bueno, el aumento del error según los pesos. Veremos en las siguientes transparencias ejemplos paso a paso de cómo calcular esto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la puerta AND. Nosotros tenemos las entradas 1, 1, la salida deseada es 1. Y para el resto de entradas, la combinación 1 menos 1, menos 1, 1 y menos 1, menos 1, la salida será siempre menos 1. En este caso, bueno, nuestra red, la función de activación, que la tenemos aquí abajo, ¿vale? Tenemos que si es mayor que 0, la salida es 1, y si es menor que 0, la salida es menos 1. Es la función de activación de la red. En un ejemplo inicial, lo que hacemos es inicializar de manera aleatoria tanto las entradas como el umbral teta. Tenemos, bueno, las entradas son las que son, perdón, los pesos. Tenemos el peso 1, que es 0.3, el peso 2, que es menos 0.2, y el teta, que es menos 0.6. Y el factor de aprendizaje mu lo vamos a asignar a 0.5. Veamos el ejemplo paso a paso. El patrón de entrada 1 menos 1, si nosotros multiplicamos 0.3 por 1 menos 0.2 por menos 1 y el umbral, que es menos 0.6 por menos 1, en este caso tenemos 1.1. 1.1, como el umbral era menos 0.6, en este caso la salida nos da 1. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué salida tenía? ¿Pero qué problema tenemos aquí? Que la salida esperada en este caso no era 1, era menos 1. Entonces la diferencia, el delta P, entre la salida deseada y la salida recibida es menos 2, porque la salida deseada era menos 1, menos 1, menos 2. Entonces nosotros actualizaremos los pesos en la etapa siguiente de la siguiente manera. El W1 sub 1 será el de la etapa 0 más el factor mu por la diferencia de los deltas por el valor que se metió. Es decir, teníamos un valor 1 y entonces pues sería 0.3, que es lo que teníamos antes, menos 0.5 por menos 2, que en este caso es menos 1 por este 1. Entonces, en la siguiente vez que lo haríamos, pues sería menos 0.7. Estoy aplicando la fórmula que tenemos aquí abajo a la derecha. Para el W sub 2, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el V sub 2 anterior, que era menos 0,2, y le sumamos un 0.5, que es lo que vale mu, por menos 2, es decir, nos queda menos 1, por menos 1 nos queda más 1. Menos 0.2 más 1 es 0.8. Y para la teta, otro tanto de lo mismo. La teta, que podríamos verlo en este caso, podríamos ver la teta en este caso como una entrada y un peso similar, pues la anterior era menos 0.6, en este caso tenemos el factor de aprendizaje 0,5, pues otra vez por menos 1 más 1, menos 0,6 más 1, 0,4. Es importante tener en cuenta que hemos modificado el teta, que es el que nos marca cómo será la función de activación. Una vez que hemos actualizado los nuevos pesos, vamos a ver cómo se calcula la nueva red. En este caso, recordamos que el umbral teta ahora ha sido fijado a 0,4. Tenemos que menos 1 por menos 0.7, más menos 1 por 0,8, más menos 1 por 0,4. Si hacemos la operación matemática, nos queda menos 0,5. Siendo el umbral, en este caso, 0,4, como está menos 0,5 por debajo de 0,4, la salida esperada será, en este caso, igual que la obtenida, que es igual a menos 1. Por tanto, los pesos nos actualizarán y nuestra red habrá aprendido.
Aquí tenemos un ejemplo que nos causa algún problema, la puerta XOR, ¿vale? La puerta XOR, otra vez, bueno, nosotros tenemos la combinación, como siempre, de entradas por pesos, ¿vale? Y en este caso, depende de los valores que sean, si es mayor o igual que teta nos da un 1, menor que teta nos da igual a 0. La puerta XOR, la fórmula corriente es negado de x1 por x2 más x1 por negado de x2. El problema que tenemos es que si nosotros hacemos bueno, la puerta XOR, es complicado saber cuál es el valor que tenemos que tener tanto de la suma de la red como del teta para que la salida sea correcta. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos dos casos, en este caso el 0,1 y el 1,0, en los que la función debería dar 1 y en el 0,0 y en el 1,1 la función debería darnos 0. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, que no es una función linealmente separable, ¿vale? Según cómo pongamos la línea que separe, pues aquí sí que tendríamos el 0,1, que es el valor correcto, y aquí tendríamos el 1,0, pero no podemos encontrar una línea, ¿vale?, que nos separe correctamente los casos positivos de los casos negativos. Por tanto, el modelo Adaline vale bien para funciones lineales, pero en el caso de funciones no lineales no funciona correctamente. Por tanto, podríamos ver que el perceptrón está restringido a funciones lineales. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, hay dos maneras de solucionarlo. La primera es transformar, ¿vale?, la función XOR hasta que sea lineal. Se puede hacer un desarrollo de la fórmula y nos queda que x1 XOR x2 es el NOT de el AND de x1 y x2 AND x1 OR x2. Es decir, descomponer un problema no lineal en varios problemas lineales. Otra solución es añadir múltiples capas, ¿vale? O sea, nosotros hemos hecho una neurona que solamente tiene una capa, ¿vale? Es decir, solo tiene una neurona, y nosotros, si tenemos con una neurona, pues nosotros somos capaces de hacer, bueno, pues dividir medio plano. Si metemos dos capas o tres capas, ya somos capaces de hacer formas más complejas, ¿vale? Podemos hacer formas más complejas. El problema es que, como supongo que supondréis, cuando nosotros estamos metiendo más capas, pues el aprendizaje es más costoso y tenemos que consumir más recursos para tener buenos resultados, pero sí que es cierto que nos permite aprender regiones más potentes. Entonces, si tenemos múltiples capas, cambia nuestro paradigma de aprendizaje de pesos. Ya no estamos haciendo solamente el de la capa inicial con la retroalimentación que hemos visto antes, sino que tenemos que considerar otras cosas. Pero como vemos en el ejemplo de abajo a la izquierda, teniendo varias capas, somos capaces de separar correctamente los valores que queríamos. Si os acordáis, queríamos el 0,1 y el 1,0 y tenemos el 1,1 y el 0,0 en la otra franja naranja. Con lo cual, mediante múltiples capas, hemos sido capaces de resolver el problema del perceptrón que no funcionaba bien para funciones no lineales. Pero claro, no todo iba a ser tan bonito y en un momento dado llegó el invierno. El invierno del conexionismo, ¿vale? Minsky-Papert, en 1960, hace una publicación en el MIT, en Introduction to Computational Geometry, donde postulan que, usando redes de un solo nivel, se alcanza un número muy limitado de representaciones lineales. Pero sobre todo, y esto es lo que realmente provocó el invierno del conexionismo, postularon que no existe un algoritmo multinivel que permita el aprendizaje. Lo demostraron y mediante esto pararon cualquier investigación sobre redes neuronales. Este eclipse dura hasta que llega el concepto que revolucionó las redes neuronales, que es conocido como el backpropagation, que vamos a ver a continuación. La técnica de backpropagation es una evolución de lo que hemos visto antes del cambio de los pesos a través de la comparación de la salida deseada con la salida que realmente obtenemos. Los padres de la backpropagation son Paul Werbos, aún en vida, y David Rumelhart, que publicaron dos artículos claves como Beyond Regression, New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Science, la tesis doctoral de Paul Werbos, y el artículo Learning Internal Representation by Backpropagation Errors, publicado en la prestigiosa revista Nature, siendo uno de los autores principales David Rumelhart. Y aquí os quiero preguntar sobre el Día de la Marmota. Es una película bueno, bastante típica en el cual
nosotros vivimos un día y cuando acaba ese día volvemos a vivir el mismo día otra vez. Esa sensación de que todos los días son iguales y de que cuando volvemos a empezar ese nuevo día, si tenemos conocimiento del día anterior, quizás somos capaces de cambiar lo que haríamos. Esta película a lo mejor es un poco antigua, pero a lo mejor recientemente he visto una película. Otra película reciente que usa este mismo concepto es Al filo del mañana. No sé si la habéis visto, es una peli de Tom Cruise y Emily Blunt, en el cual Tom Cruise se va entrenando todos los días con la compañía de Emily Blunt para intentar sobrevivir a una guerra. Pero siempre, antes de que acabe el día, Tom Cruise muere. ¿Vale? Sin hacer spoiler, lo que va haciendo es cada día aprender de los errores que cometió el día anterior e ir avanzando hasta que llega un momento en el cual se rompe el ciclo. Es decir, en términos de redes neuronales, que no quiero perderme, que la salida deseada sea igual que la salida que se proporciona. Entonces, la arquitectura básica en este caso es que nosotros tendremos las entradas, como antes, tendremos capas ocultas, ¿vale? Y tendremos la capa de salida. En las capas ocultas no dejan de ser neuronas, otra vez con sus entradas y sus pesos y produciendo salidas. La activación de neuronas se hace de la capa de entrada a la capa de salida, que se llama la Forward Network Activation, y los errores se propagan desde la salida hasta la entrada, como se llama Back Error Propagation. Es importante que tengáis en cuenta que en este caso el error no se propaga de la salida a la entrada directamente, sino que también atraviesa las capas intermedias. Es decir, nosotros tenemos el conjunto de capas de entrada, las capas ocultas y la salida. Se calcula el error y el error se propaga otra vez hacia la entrada. Podemos ver este ejemplo de una red neuronal más profunda. Tenemos entradas, tenemos de x1 hasta x y tenemos de d1 a d1, que es la salida deseada. También tenemos el vector de salida, que se calcula, bueno, pues como siempre tenemos los diferentes tetas, ¿vale? Que nos dicen cómo es la función de activación, y tenemos que, por ejemplo, para esta capa de la red, pues las combinaciones de todos los pesos de las diferentes puntos de entrada por sus pesos, y podemos ir calculando y vamos propagando, simplemente. Vamos calculando los pesos, pues de la etapa, tú calculas la salida de la red. Bueno, pues como hemos visto antes, lo que pasa es que en este caso, pues el esquema básico que teníamos antes, que era entradas, peso, salida, pues aquí se multiplica por las capas ocultas que tenemos entre medio. Pero es importante que sepáis que la manera de cálculo dentro de estas capas es exactamente la misma que la de antes. Lo que pasa es que, bueno, pues es más profundo. Entonces, ¿cómo sería el primer ejemplo? Bueno, inicializamos los pesos con valores aleatorios y pequeños, siempre menores que 1. Metemos un patrón de entrada, que es lo que se supone que debería dar una salida que nosotros tenemos más o menos cuantificada. Calculamos la entrada netj para la primera capa oculta, que será, pues como antes, el sumatorio de los pesos por los patrones de entrada. Aquí no hemos cambiado nada. Y calculamos la salida, ¿vale? Para esa primera capa oculta, aplicando la función de activación, en este caso, pues con el umbral de la neurona que toque. Nosotros repetimos, ¿vale? Los pasos 3 y 4 para todas las capas ocultas y para todas las neuronas. Y al final nosotros podremos calcular la salida real de la red, pues calculando exactamente igual que hemos hecho en los pasos anteriores, pero para las últimas capas de la red, ¿vale? Para la capa de salida. Tenemos este ejemplo paso a paso. Nosotros tenemos una entrada que es 0,35 y 0,9 y lo que hacemos es, pues ponemos los pesos 0,1 y 0,6 en este caso, y 0,8 y 0,4. Pues la entrada a la neurona de arriba pues será 0,35 por 0,1 más 0,9 por 0,8, 0,755. La función de activación, imaginemos que tiene un umbral tal que la salida da 0,68. La neurona de abajo, pues será de nuevo 0,9 por 0,6 y 0,35 por 0,4. Da 0,68. La salida transformada después de la función de activación nos da 0,66. Ningún problema. Y la entrada de la neurona final, pues sería el 0,3 por el 0,68 más el 0,9 por 0,66. Esto da 0,8 y la salida 0,69. En este caso, lo que queríamos tener era un 0,5. ¿Vale? Era 0,5, era el valor que nosotros queríamos tener como salida. Con lo cual, vamos a tener que hacer backpropagation
para recuperar bien los pesos. Entonces, calculo el término de error para las unidades de salida, como la diferencia entre la salida deseada y la salida esperada, multiplicado por el valor de la función de activación para la entrada de la última capa. También calculamos el término de error para las unidades ocultas. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que en este caso pues tendremos el sigma de la etapa anterior que va hacia atrás, por eso es el backpropagation de la etapa L+1, multiplico por los pesos y por la salida de la red. Actualizo los pesos de la capa de salida, ¿vale? Con el factor de aprendizaje mu, y actualizo las capas ocultas, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, ¿vale? Importante, esto es la capa de salida, estas son las capas ocultas, pero la formulación matemática es exactamente la misma. Vamos con el ejemplo anterior. Entonces, el error de salida es, en este caso, la esperada menos lo que nos ha dado, ¿vale? Y en este caso, 1 menos la salida que nos ha dado por la salida que nos ha dado. Es la fórmula que hemos visto antes. Nos da menos 0.0406. Nosotros primero actualizamos los pesos de las capas ocultas, que en este caso es el peso anterior, que era 0,3 y 0,9. Aquí pone 0,35 en la imagen, pero es 0,3. Y lo que hacemos es sumarle el delta por la entrada, ¿vale? En este caso, la entrada que teníamos era 0,68 y 0,66 que teníamos de antes. Actualizando nos queda que los pesos quedan a 0,27 y 0,87. Ahora calculamos, para volver a actualizar nosotros, los pesos de las 4 entradas, ¿vale? Bueno, las 4 entradas no, pero las de la neurona de arriba y la neurona de abajo. Otra vez, en este caso, calculamos el delta 1 y el delta 2. El delta 1 afectará, en este caso, a la input A y a la input B cuando vamos a la neurona superior. Entonces multiplicamos el delta que teníamos de antes por, en este caso, por W1, ¿vale? Que hemos calculado justo hace un momento, y también por la diferencia entre la salida esperada y la salida que tenemos nosotros. Si hacemos estos cálculos, nos queda que el peso sub 1 es menos 2,406 por 10 a la menos 3, y el delta sub 2 es menos 7,91 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Estamos siguiendo una formulación similar a la anterior. Si actualizamos los pesos, pues otra vez será el peso anterior más el delta, en este caso el delta 1, por la entrada. Pues lo mismo, tenemos 0,35 que es la entrada, el delta que tenemos en este momento es menos 2,406, pues al final el peso sub 3 más, que sería el de input A por arriba, pues nos queda 0,099. El peso 4 nos queda 0,7978, el peso 5, que sería el de el input A, pero hacia la neurona de abajo nos queda 0,3972, y el peso 6 nos quedará 0,5928. Básicamente, estas operaciones que hemos hecho para el backpropagation se puede implementar en 11 líneas de código como las que tenemos aquí delante. Es decir, esto está hecho en Python, por cierto, pero que la implementación de esta red de 2 capas en 11 simples líneas de texto de código ya la tenemos montada. Bueno, hasta ahora hemos visto la base del perceptrón y hemos visto cómo la evolución y la entrada del backpropagation puede permitir aprender en redes neuronales de más de una capa. Con esto acaba un poco la introducción básica de son redes neuronales artificiales. Pero antes de acabar esta sesión, me gustaría daros algunos componentes y consejos prácticos que tengáis en cuenta. En siguientes sesiones avanzaremos un poquito más en redes neuronales artificiales. Los datos podemos tenerlos de dos maneras de entrada. Pueden ser binarios, ¿vale? Tener ceros o unos. Y en este caso, todos los valores, todas las entradas, tienen efecto sobre el cálculo final de la red. Con valores discretos o continuos, se ha visto que la red se actualiza más fácilmente. Es decir, yo tengo datos binarios y necesito tener muchas épocas, muchas iteraciones, hasta lograr que el error baje bastante. En este caso, hasta 3000 iteraciones. Mientras que si nosotros no tenemos los datos no binarios, la red se actualiza más fácilmente y somos capaces de tener errores más bajos con menor número de iteraciones.
En cuanto a la preparación de los datos, pues podemos tener datos originales, los podemos centrar en el cero, los podemos normalizar. Y esto puede hacer que la red funcione mejor, como vimos en la sesión anterior, porque es capaz, si todas las features están en un rango similar de valores, no da ya por priori mayor importancia a unas features que la otra. El número de neuronas, bueno, sí que es importante tener en cuenta que el número de entradas y salidas está determinado por el problema. O sea, eso no lo podemos tocar nosotros. Pero las capas ocultas, la estrategia recomendada es poner el menor número posible de nodos. Si la red no aprende, ¿vale? Si vemos que la red no está aprendiendo, que sigue sin acercarse la salida esperada a la salida obtenida, la estrategia es añadir nodos a las capas ocultas. Si la red converge muy rápido, ¿vale? Es decir, que muy rápido está aprendiendo, eso es un problema y la idea sería probar con menos nodos para evitar de que aprenda de memoria y no sea capaz de generalizar. Y si vemos que, observando los diferentes pesos entre diferentes iteraciones, vemos que hay pesos que no se actualizan jamás, es que probablemente justo esa conexión no valga absolutamente para nada. Con lo cual, una estrategia posible en este caso es eliminar nodos. El número de capas ocultas, como hemos visto antes con el XOR, una sola capa oculta podría ser sencilla suficiente para resolver problemas sencillos. Pero sí que es cierto que dos niveles de capas ocultas está demostrado que la red aprende más rápido, ¿vale? Y que sobre todo aproxima más. Bueno, vemos con un nodo oculto, pues bueno, la red más o menos aproxima, pero con dos nodos ocultos, dos capas ocultas, somos capaces de aproximar más rápido nuestra función. Sí que es cierto que podemos ver que ya no mejora mucho la calidad del aprendizaje cuando estamos usando 10 nodos ocultos o 50 nodos ocultos. Es decir, y esto es importante, que esto no es un problema que se solucione por fuerza bruta. No a base de meter más capas ocultas vamos a mejorar infinitamente. Llegar a un punto en el cual la mejora será casi mínima, como podemos observar, de meter 10 capas ocultas a 50 capas ocultas no se mueve absolutamente nada. ¿Cómo inicializar los pesos? Bueno, hemos visto antes que normalmente se iniciaban aleatoriamente y pesos menores que 1. ¿Vale? Cómo inicialicemos los pesos afecta a si llegaremos a un mínimo local o global de la función de error y cuánto converge. ¿Vale? Si nosotros estamos viendo, como en la gráfica de la derecha, que por mucho que pase el tiempo, la loss, que es la diferencia entre podríamos definirlo como la diferencia entre lo esperado y lo obtenido, si vemos que no baja mucho es que hemos inicializado mal. Entonces, bueno, hay varios investigadores que han estado estudiando este tema y, por ejemplo, se ha propuesto iniciación aleatoria entre menos 0,5 y 0,5 y menos 1 y 1. O también el método de New and Withdraw, bueno, que tenemos, si n es el número de nodos de la capa de entrada y p el nodo de la capa oculta, pues tenemos un beta, que es 0,7 por p elevado a 1 partido n, y entonces, pues simplemente es, los pesos serían así, primero hacemos un random entre menos 0,5 y 0,5, y luego los pesos nuevos serían pues multiplicando el viejo por el beta, dividiendo por el módulo módulo de los pesos anteriores. Y al final tener otra alternativa que sería pues hacer un random entre menos beta y beta. Y estas inicializaciones, bueno, pues se ha estudiado y se ha probado en varios ejemplos y se ha concluido que estas dan mejores resultados. Aquí tenemos dos maneras de inicializar los pesos, la iniciación de Xavier, que es del año 2010, y la de G, que es el 2015. Si os fijáis, la de G es la anterior, con un dividido por 2 en uno de los términos. Tenemos abajo a la izquierda una comparativa y podemos ver que en cuanto al número de epochs, simplemente el dividir por un medio, ¿vale? Hace que la loss, el error, vaya decreciendo en las primeras etapas, mientras que con la iniciación de Xavier, que está marcado como una línea azul punteada, pues el error no bajaba. En los ejemplos básicos que hemos visto del perceptrón, teníamos que la función de activación era simplemente un umbral θ que se aplicaba sobre la entrada de la red, ¿vale? Sobre el net. Pero se pueden utilizar muchísimas diferentes funciones de activación. Como podemos ver aquí, pues la sigmoide, podemos ver la tangente hiperbólica, tenemos la de la ReLU, que es bastante típica, que cuando es menor que 0 vale 0 y cuando es mayor que 0 pues es el máximo entre 0 y x. Tenemos el Dickey-ReLU,
que también ciertos valores negativos de entrada, en este caso, también los penaliza levemente. Tenemos el max out o el ELU, que si es mayor que 0, pues la entrada es igual a la salida, y si es menor que 0, pues es un alfa por la exponencial de x menos 1. Son diferentes funciones de activación que se puede usar, que esto lo que favorece es que la neurona aprenda de manera más eficiente. Coeficiente de aprendizaje, ¿vale? Que es el que tenemos nosotros para actualizar los pesos, que nuestras fórmulas era mu, pues nosotros podemos tener diferentes coeficientes de aprendizaje. Si hacemos que aprenda muy rápido, puede que la función de error se nos vaya a la porra nada más empezar. Lo que se suele hacer es que el factor de aprendizaje lo vas modificando durante el tiempo, ¿vale? Es decir, que cada vez vaya aprendiendo más lento. Al principio sí que es importante que aprenda bastante rápido, pero llegará un punto en el cual tenemos que aprender más lento, pues lo que vimos en la clase el día anterior. Pero si nos pasamos, puede que en vez de llegar al mínimo, pues nos vayamos otra vez, nos vayamos a otro máximo y perdamos un poco el descenso del gradiente. Entonces, bueno, lo que se suele hacer, hay 3 maneras de decrecer el alfa, coeficiente de aprendizaje. Lo que se llama el step decay, que es el learning rate lo divides a la mitad cada cierto número de epochs. El exponencial, ¿vale? Que, bueno, lo decreces según el exponencial. O el 1 partido t, ¿vale? Son diferentes maneras de calcular el factor de aprendizaje en la siguiente etapa. Sí que es importante y sí que es una cosa que entiendo que tenéis claro, que el factor de aprendizaje no puede ser el mismo durante toda la evolución de la red. Coeficiente del momentum, ¿vale? Que es el coeficiente, es este mu, que lo que hace es un término proporcional al cambio de valor de los pesos desde la última iteración. La idea es intentar ir caminando hacia un mínimo local y que el valor del momentum nos permita que no de repente pase como a la derecha, que estamos cerca al mínimo local, pero como la evolución de los pesos no tiene tanto en cuenta el gradiente, se nos salte y nos pasemos este mínimo local y a saber a dónde iremos. El regularizador, bueno, una de las maneras para hacer que siga aprendiendo y evitar que la red se quede estancada es hacer lo que se llama el dropout, ¿vale? Que en algún momento de la red, en la parte de forward activation, la parte del paso adelante, pues se pone a cero de manera aleatoria algunas neuronas. En vez de tener la red está completa con todas las conexiones, pues hay neuronas que se han puesto a cero. Por ejemplo, pues esta y esta en la primera capa, esta y esta en la segunda capa y esta. ¿Vale? Es una estrategia para poder ir regularizando mejor los datos. ¿Cómo evaluar experimentos? Bueno, eso lo vimos el otro día. Se suelen dividir los datasets en 3 partes: el training, validation y el test. Durante el training lo que queremos es ajustar los pesos que conectan las diferentes neuronas en las diferentes capas. En validación lo que queremos es tocar los hiperparámetros, que pueden ser, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, el número de capas intermedias, etc. Y en el test lo que queremos es validar si nuestro modelo se comporta como nosotros esperábamos. Entonces compararemos, como vimos en la clase introductoria, la salida esperada con la salida obtenida y calcularemos las métricas como el precision, el recall, el accuracy, típicas de problemas de machine learning. ¿Cómo evaluar experimentos? Bueno, la idea es acabar cuando la red converge, ¿vale? Es decir, cuando el error en diferentes iteraciones, ya la diferencia entre 2 iteraciones consecutivas es bastante pequeña. Otra opción es decir que paramos en determinado número de iteraciones. Lo que pasa es que puede que si no fijamos bien el número de iteraciones, paremos antes de que la red haya convergido y podríamos haber tenido resultados un poco mejores. En cuanto a la búsqueda de hiperparámetros, que hemos dicho que hacemos en la fase de validación, ¿qué definimos nosotros como hiperparámetro? Bueno, pues son propiedades específicas del modelo que se fijan incluso antes de empezar el aprendizaje. En el caso de las neuronales podrían ser, pues yo qué sé, la tasa de aprendizaje, conocida como learning rate, número de capas ocultas, número de nodos en cada capa u otros parámetros. Claro, nosotros podríamos pensar, yo tengo 5 hiperparámetros a fijar. ¿Qué valores pruebo? ¿Vale? Porque la idea es ir probando diferentes combinaciones de parámetros para ver cuál es la combinación que nos da resultados óptimos. Y hay 2 maneras de hacer esta búsqueda de hiperparámetros. Hay el random search y el grid search. El grid search podríamos ver cómo exploro todas las combinaciones. Yo tengo 5 hiperparámetros, cada uno con 3 valores, pues yo me voy a mirar todas las combinaciones posibles. ¿Vale? Y entonces yo tendré en cuenta todos los parámetros con la misma importancia. Pero podemos caer en lo que se llama la curse of dimensionality,
que al final vamos a tener que probar demasiadas combinaciones. Y ya os digo yo que algunas de estas combinaciones van a ser completamente inútiles. Y aparte de ser inútiles, o sea, probar cosas que no valen, es que la complejidad de hacer esto crece muchísimo con el número de hiperparámetros, con lo cual no es una buena estrategia. Lo que se hace es el random search. El random search se prueban combinaciones aleatorias de los hiperparámetros para encontrar la mejor solución para el modelo, ¿vale? Y evaluamos la función que queremos nosotros optimizar para diferentes combinaciones aleatorias. Sí que es cierto que tal y como está montado el random search, la probabilidad de encontrar el parámetro óptimo es mayor porque el patrón de búsqueda no es un patrón, es un patrón aleatorio que está bastante prefijado para encontrar esas combinaciones, ¿vale? Y funciona mejor el random search para datos de no elevadas dimensiones, ¿vale? Y en este caso nosotros somos capaces de encontrar la combinación óptima de hiperparámetros antes que con el grid search. Lo podemos ver con esta imagen de resumen, que el grid search, pues yo lo que estoy haciendo es probar todas las combinaciones, ¿vale? Mientras que en el random, pues no pruebo todas las combinaciones exactas, hay ciertas cosas que no estoy explorando, ¿vale? Con esto acabamos la clase introductoria de redes neuronales artificiales. En la siguiente clase vamos a avanzar y vamos a explicaros un poco cómo se usan las redes neuronales, conocido como Deep Learning, en la actualidad. Espero que esta clase os haya resultado entretenida y ya sabéis que si tenéis dudas podéis contactar conmigo en el campus virtual o en mi correo electrónico que también está en el campus virtual. Con esto finalizamos la sesión, espero que os haya resultado la clase entretenida. Antes de acabar, simplemente quiero dar las gracias a Jordi González Sabaté por haber cedido amablemente sus transparencias de la asignatura en aprendizaje computacional. Esas transparencias y las mías contienen material adaptado de Ranzato, que trabaja en Google y Facebook, de LeCun, que trabaja en New York University y en Facebook, de Joshua Bengio, que trabaja en Montreal, de Hinton, en Toronto, de Baidu, de Karpati Fei, que trabaja en el Stanford, y de José Manuel Álvarez, que trabaja en Toyota. Nos escuchamos pronto, que vaya muy bien.